Dos vidas paralelas que no comparten nada. Una mañana cualquiera, el trabajo, la comida, la sobremesa, y una tarde que lo cambiaría todo, que la convertiría a ella en víctima y a él en responsable de un gran silencio. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El 29 de octubre de Carlos Mazón. El 29 de octubre de Nilka Baena. Una cosa antes de empezar. El 31 de octubre termina el plazo para solicitar la ayuda de Kit Digital de las convocatorias aún abiertas. Te cuento todos los detalles al final de este episodio. Hola, soy Nilka Baena, colombiana. Trabajaba en casa de familia en Massanassa. Era cuidadora. Y el 29 de octubre del 2024, pasado por la mañana sobre las 11 o 12 de la mañana, regresábamos del paseo habitual que hacíamos todos los días. Recuerdo que después llegamos a la casa, merendamos. Nilka es una mujer colombiana que hace un año trabajaba en Valencia cuidando de una persona mayor. Se ocupaba de todo en casa, era lo que mucha gente llama una interna. Sin papeles, sin derecho a ayudas si pasaba algo malo. Pero, ¿qué iba a pasar? Aquel era simplemente un día más, 29 de octubre. Y ella estaba haciendo vida normal, casi todo el mundo estaba haciendo una vida normal. También los que ya recibían señales de que algo sí estaba pasando. De momento no se tiene constancia de daños personales a esta hora de la mañana, sí de vehículos atrapados, así como una vivienda inundada en el municipio de Turís con cabras, que al parecer las cabras se habrían ahogado. En eldiario.es acabamos de estrenar un documental sobre la gestión de aquel día. Es el Día de la Dana de Valencia. El documental se titula ¿Dónde estaba Mazón? Es una investigación con información exclusiva, con testimonios de víctimas, de expertos, que nos ayuda a entender mejor, por ejemplo, que cuando empieza el día y Mazón solo hablaba de cabras, había instituciones que ya habían tomado medidas. Yo esa mañana tenía alerta naranja. Este es el alcalde de Utiel. Y tomé la decisión de cerrar los centros educativos con alerta naranja. Pero es que si no llego a adoptar esa decisión, yo seguramente no estaría aquí ahora. Y el jefe de climatología de la EMET para la Comunidad Valenciana. Yo esa noche dormí muy poco, estaba viendo que ya se estaban formando las precipitaciones, ya se empezaron a formar de madrugada, a las 7:31 se puso el primer aviso rojo y a las 7:40 puse el primer tuit diciendo que se estaban produciendo precipitaciones torrenciales en la zona de la Ribera Alta con acumulado de más de 100 litros metro cuadrado. La persona que nos guía por estas voces a lo largo de este documental junto al resto de compañeros del diario.es en la Comunidad Valenciana es su director, Sergi Pitarch. Hola, Sergi. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Sergi, hoy en el podcast queremos hablar de esta historia paralela, a veces tan desconectada, de lo que pasaba en el plano político, ese plano que contamos también en el documental, por cierto dejo el enlace en la descripción del episodio para verlo completo, y de esa otra realidad, lo que le iba pasando en su casa a Nilka Baena, con la que ya hablamos hace meses y que nos ha vuelto a enviar su relato de aquel día. El señor se puso a ver televisión y yo empezaba a organizar la casa como era la rutina diaria. Empecemos, Sergi, por ese principio del día, con alcaldes, algunos del PP, por cierto, cerrando los centros educativos, con la AEMET lanzando los primeros avisos rojos, la Universidad de Valencia cancelando las clases. Con todos esos datos que ya había, Sergi, ¿qué más medidas se podrían haber tomado esa misma mañana? Bueno, en ese momento ya se podían haber movilizado a los bomberos forestales, que fueran a los barrancos y a hacer vigilancia de las crecidas. Se podría haber movilizado también los helicópteros que tiene la Generalitat para rescates. Se podía haber pedido la UME, porque hay que recordar que la Unidad Militar de Emergencia se moviliza porque la delegada del gobierno llama a la consellera Pradas y le pide, por favor, que le pida la UME para Utiel, porque la situación era extrema y ahí nadie movía ficha. Se podían haber hecho muchas cosas, ya no solo para anticiparse en los rescates, sino también para anticiparse y avisar a la población, que es la clave de esta tragedia. Sobre las 2 de la tarde nos sentábamos a comer. Era costumbre ver las noticias. Yo recogía la mesa sobre las 3 de la tarde y el señor se ponía a descansar mientras yo organizaba la comida. Es mediodía, mucha gente sigue haciendo vida normal, pero hay sitios en los que el agua ya comienza a golpear.
Vamos a escuchar algunas voces de expertos, de personas que tenían cierta responsabilidad, que creo que ayudan a entender que la negligencia comienza muy temprano. José Ángel Núñez, jefe de climatología de la EMET en la Comunidad Valenciana. Y cuando empezó la CECOPI ya la situación era catastrófica, ya estaba inundada media provincia de Valencia. Yo recuerdo que la UME estuvo diciendo que estaban en UTIL y que había gente en los tejados a la que no podían acceder en una urbanización de Utiel. Insisto, estamos todavía a mediodía. Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel. La gente llamando al teléfono móvil, me llamaban a mí y a otras personas, claro, diciendo que nos estamos ahogando, venir a rescatarnos y tal. Y claro, no podías ir ya. Miguel Polo, Confederación Hidrográfica del Júcar. No es que pide la palabra, es que corto, o sea, directamente entro y digo, oiga, que la presa se estaba llenando muy rápido y que si no tenía capacidad, si el aliviadero no era capaz de desaguar toda la avenida, pues lo que podría ocurrir es que la presa llegara a desbordar a verter por coronación. Sergi, si como os cuentan para el documental estas voces y todas estas alertas estaban ya activadas, ¿por qué el CECOPI, esa reunión de emergencias, se convoca tan tarde? Pues hombre, es evidente que la convocatoria del CECOPI, que es la reunión estratégica para coordinar los recursos y para movilizar y avisar a la población, se convoca a las 5 de la tarde. Yo creo que se convoca mínimo 8 horas tarde. Cuando empiezan al CECOPI y ponen encima de la mesa la situación de Utiel, la UME ya ni llega a Utiel, no puede llegar a Utiel. Solo llega un helicóptero de la Generalitat que cuando se hace de noche, a las 6 de la tarde, se tiene que ir y se quedan solos. O sea, en Utiel se quedan solos sin que nadie les ayude, nadie de fuera, evidentemente, tienen que ser los vecinos y las vecinas del municipio los que ayuden a salvarse. Lo mismo pasa cuando llega el problema a la Horta Sud, que cuando intentan mandar a los recursos de la Generalitat de rescate, ya llegan tarde, ya no pueden pasar, ya está todo colapsado, ya han caído las señales, ya no se puede hacer nada y se queda también la población a la intemperie sin ayuda externa. La tardanza que se convoca al CECOPI es clave para las consecuencias finales. ¿Y por qué creo que no se convoca antes? Porque yo creo que ese día el gobierno valenciano estaba más preocupado de no alertar a la población porque venía un puente, porque el viernes era el puente de Todos los Santos y ya sabéis que en la Comunidad Valenciana pues es un puente importante porque viene mucho turista, todavía hace calor, no hace un frío extremo y claro, en caso de que se aireara mucho, que la situación era muy grave, pues podría acabar o truncar algunas de las reservas de última hora que son tan interesantes para el sector turístico. En todo momento el gobierno valenciano está pendiente de no alertar en exceso que de ayudar. Sobre las 3 y las 5 de la tarde eran mis 2 horas de descanso. Se las tomaba para estudiar en un curso que estaba haciendo virtual, ya que trabajaba de interna 24/7. Sobre las 5 de la tarde, pues el señor se levantaba, yo le ponía la merienda como era de costumbre y siempre nos sentábamos en la mesa del comedor a charlar y luego a ver televisión. Mientras Nilka Baena sigue haciendo vida normal porque no sabe nada, Carlos Mazón sigue haciendo vida normal a pesar de que tiene mucha información. Nilka descansa, el señor, como dice ella, también, y Carlos Mazón ha salido de un acto oficial y se ha ido a comer al restaurante El Ventorro, con una periodista, Maribel Vilaplana. Quedan a comer, pero la comida se alarga mucho. Tanto que empieza la reunión de emergencias, y mira que empieza tarde, demasiado tarde, pero sin Mazón, que no aparece. La comida con Vilaplana empieza a las 3 menos cuarto, pues hasta 3 horas más tarde, casi las 6 menos cuarto, no consigue la consellera de emergencias, Salomé Pradas, hablar con Mazón por teléfono. Sergi, ¿por qué esto es importante? A lo mejor hay gente que puede pensar, bueno, si hay una consellera de emergencias y hay equipos técnicos especializados, no es tan importante que Mazón esté presente. Salomé Pradas llevaba apenas 2 meses en el cargo. Era una consellera inexperta, una experta en justicia, ella es abogada, pero no experta en emergencias. Le pone como secretario autonómico a Emilio Argueso, que es guardia civil, y que podría uno pensar que viene del mundo de las emergencias, pero que tampoco. Además, no es un pata negra del partido, él viene de Ciudadanos y tampoco es una persona a la que se le tenga muy en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego uno, cuando cruza las llamadas entre Carlos Mazón y Salomé Pradas, ve que la consellera Pradas en todo momento y cuando tiene que tomar decisiones importantes siempre intenta hablar con el presidente. Media hora antes del CECOPI, Salomé Pradas llama a Mazón.
Mazón no le coge el teléfono porque está en el Ventorro. No le devuelve la llamada hasta las 5:37. Salomé Pradas, a las 7:05, la llama Pilar Bernabé y le dice: por favor, Salomé, reactiva el CECOPI. Estaban en ese momento en un receso porque acabo de hablar con la alcaldesa Paiporta y me dice que su pueblo se ahoga. Esto es muy serio. Salomé Pradas, tras recibir la llamada de Bernabé, llama a Carlos Mazón a las 7:10. Tampoco le coge el teléfono. A las 7:36 tampoco le coge el teléfono. Solo le devuelve la llamada a las 7:43. Todas estas acciones u omisiones del presidente es lo que denotan que si él hubiera estado trabajando en su despacho, en el Palau de la Generalitat, y hubiera estado pendiente del móvil, pues seguramente hubiera ayudado a la consellera Salomé Pradas a solucionar algunas de las inseguridades o las dudas que tenía y que acreditan las llamadas. La Audiencia Provincial de Valencia ya lo deslizó y ahora la jueza esta semana en un auto ya ha planteado que hay que investigar las llamadas porque esas omisiones y esas acciones son muy importantes para apuntalar si la acción u omisión de Carlos Mazón retrasó las decisiones en el CECOPI. Hay alguien que sí habla con Mazón en esos momentos en los que se alarga la sobremesa del Ventorro. És Jordi Major, el alcalde de Cullera. Jo no detecti preocupació, no era un estat d'emergència, un estat en el que en un poble s'ha ofegat una persona, de que en l'altre poble han desaparegut 3 persones, de que estan inundant-se. És un estat d'emergència, un estat d'alerta. En aquest estat el president, quan en Quidrami, no estava. Carlos Mazón vuelve a hablar con su consellera de emergencias por teléfono a las 6:30 de la tarde y poco después vuelve a desaparecer y ya no está en el Ventorro. Un año después, este sigue siendo el momento en el que no sabemos qué estaba haciendo Mazón. Antes sabemos que estaba comiendo y de sobremesa, mientras en el CECOPI la situación era ya tremenda. Pero aquí se abre un agujero. Nadie sabe o nadie quiere contar dónde estuvo Mazón desde las 6:57 hasta las 7:34 de la tarde. Son 36 minutos. Son pocos, se puede pensar, pero son importantes. Importantes, por ejemplo, para Nilka, que nos manda una foto hecha con su móvil justo a esa hora, en la que se ve como el agua empieza a entrar en su casa. Exactamente a las 6:53 mi móvil capta en la foto que empieza a entrar el agua. Yo empiezo a llamar a emergencia, a explicar que nos estamos ahogando, volteo y el señor ya está flotando en un sillón. Mi hija entra en pánico y empieza a llorar, a despedirse de mí. Me decía: mami te amo, nos vamos a ahogar. Yo al ver esto le digo: no, de aquí nos vamos todos. Yo voy adelante para tratar de apartar todo lo que estaba en el trastero, mesas, colchones, sillas. Y mi hija venía atrás con el señor iba muy pálido. Eran 15 metros que lo vimos eterno, la verdad, fue algo eterno. Cuando llegamos a la puerta para subir al segundo piso, están 2 mesas que nos interfieren la entrada. Y ahí nos desesperamos porque ya teníamos el agua prácticamente por los hombros. Cuando llegamos a las escaleras, había una silla, sentamos al señor, pues y así fue como nos salvamos la vida. Fue algo traumático, tanto para mi hija, el señor y para mí. El drama que vive Nilka y muchas personas más en Valencia, a vida o muerte, traumático, sucede en los instantes en los que Mazón está desaparecido. Recordemos, 229 muertes por la Dana. Las imágenes y los sonidos que nos llegan son terribles, ni siquiera nos atrevemos a publicarlos todos. Sergi, es el momento más crítico de la tarde y Mazón no está. Claro, ese es el momento en el que la inundación destroza toda la Horta Sud. Empieza por Torrent sobre las 6:15 y llega a Picaña, que digamos sería Torrent y Picaña los primeros municipios a los que llega el agua, y a partir de ahí es donde se producen la mayoría de víctimas. En esas horas mueren muchas personas ahogadas, mueren muchas personas en la carretera, mueren muchas personas que iban paseando por la calle y se las lleva la corriente y acaban sus cadáveres en la albufera. Y a esas horas que Mazón desaparece, Mazón no hace ninguna llamada y Mazón recibe una clave, que es de la consellera Salomé Pradas, y que no le coge. Y eso lo sabemos porque Salomé Pradas nos lo ha dicho en sede judicial, ha entregado las llamadas, pero es que posiblemente Mazón tenga más llamadas no contestadas en esos 36 minutos.
Desde el primer minuto comienza el baile de versiones de Mazón y de su entorno para protegerse. Esto dice el 7 de noviembre del año pasado respecto a su llegada al CECOPI. Yo media tarde ya estaba allí. Y esto dijo el 9 de noviembre. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Desgraciadamente aquí ya la cobertura era también muy mala, entraba y salía. El 26 de febrero cambia de nuevo de versión. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7 es... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? Las 20:28 no es media tarde y no son las 7 de la tarde. 20:28 son después de las 7:30. Es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? No es fácil seguirle la pista a las versiones de Mazón porque, entre otras cosas, estuvo meses diciendo que él había estado muy activo, que estuvo en la Generalitat en su despacho haciendo seguimiento y que luego había llegado pronto al CECOPI. Todo eso lo dijo para protegerse políticamente. Pero con el paso del tiempo, Mazón empieza a decir que él en realidad llegó muy tarde, para protegerse judicialmente de las malas decisiones tomadas. Sergi, intentemos hacer una reconstrucción. ¿Qué sabemos de ese agujero, de ese Mazón ausente? ¿Qué habéis podido averiguar en este documental que se titula precisamente ¿Dónde estaba Mazón? Lo mejor que sabemos y el bulo más grande que hemos desmontado Mazón es que Mazón nunca, y es importante decirlo, nunca en todo el día estuvo en su despacho gestionando la crisis. Eso lo ha demostrado el diario.es con 2 testigos presenciales que acreditan que Carlos Mazón llegó al Palau de la Generalitat 8:10, 8:05. Según Maribel Vilaplana, la periodista, la comida se terminaría entre las 6:30 y las 7:15. Nosotros tenemos una fuente muy solvente, una persona del mundo policial especialista en escoltas, que nos asegura que el presidente después del Ventorro se va a su casa. Según la nueva versión de Maribel Vilaplana, hay 2 posibilidades. Que el presidente de la Generalitat acompaña a la periodista al parking, ¿vale? Que está a 4 minutos del Ventorro. Según nuestras fuentes, pasaría por casa. Si no es que primero va a casa y luego acompaña a la periodista al parking. Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Lo que está claro es que Mazón, entre que sale del Ventorro y llega al Palau de la Generalitat, hay 1 hora y cuarto, con lo cual eso es lo que sabemos hasta ahora. Y a la espera de una nueva versión, pues esa es la más clara y yo creo que la que tendrá que reconocer más tarde que pronto, que es que él tuvo que pasar por casa para cambiarse de ropa. Sergi, la última. ¿Cómo de lejos crees que estamos de la verdad periodística, ya no digo la judicial, para poder reconstruir por completo lo que pasó y por qué pasó así el 29 de octubre de hace un año? Yo creo que estamos cerca. Creo que el documental y las últimas informaciones del diario.es ya señalan ya de manera muy fina en cada momento qué hizo Mazón. Por lo menos dónde estaba Mazón. ¿Qué hizo? Porque no tenemos, nos faltan muchas llamadas y nos faltan mucho de lo que pasó en las conversaciones que tuvo, ¿no? Pero estamos muy cerca del final. Sergi Pitarch, director del diario.es en la Comunitat Valenciana, muchas gracias y enhorabuena por el documental. Gracias, Juanlu. Pues ahora, debido a lo de la Dana, pues yo pierdo mi trabajo. Me vengo a vivir a un pueblo a 2 horas de Valencia. Es duro el cambio, todo lo que se ha vivido y recuerdo eso como un día muy trágico, y ahí me doy cuenta de lo vulnerable que somos como seres humanos. Y antes de marcharnos, Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Si eres autónomo o microempresa con menos de 3 empleados o una comunidad de bienes, sociedades civiles, profesional o con actividad mercantil o una explotación agraria de titularidad compartida, tienes hasta el 31 de octubre, hasta las 11 horas, para solicitar la ayuda de Kit Digital. No dejes pasar esta oportunidad. Infórmate llamando al 900-909-001 o en acelerapyme.es. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno gestionada por Red.es. Colabora Cámara de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. El documental ¿Dónde estaba Amazon? Es una coproducción del Diario.es junto a Barret Cooperativa, Calibrando Producciones y Cosabona Films, con la participación de la redacción del Diario.es en la Comunitat Valenciana, Sergi Pitarch, Laura Martínez, Carlos Navarro y Lucas Marco. Los socios y socias del Diario.es pueden ver el documental completo en el enlace que dejo en la descripción de este episodio. Un Tema al Día lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.